Saludos, sean todos ustedes bienvenidos a este segmento que hemos creado llamado Economía, aquí planificamos el desarrollo. Hoy tenemos un programa muy especial. Conoceremos una mujer muy emprendedora con una gran responsabilidad en este ministerio. Y nada, quiero dejarles con este video para que conozcan un poco más sobre su vida profesional y en breve hacemos algunas preguntas interesantes que será del gusto de todos ustedes. Economista con maestría en desarrollo y 20 años de experiencia. Comenzó su trabajo en República Dominicana, con organizaciones populares que trabajaban el impacto de las políticas fiscales en la población más desfavorecida. Fue subcoordinadora de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD en República Dominicana. Es coautora de varios de sus informes de desarrollo humano y participó en la creación de índices de desarrollo territorial que incorporaron variables de desarrollo político y social. Ha trabajado para las Naciones Unidas y en organizaciones de base y ONGs. Fue responsable regional de desigualdad, fiscalidad y captura del Estado en América Latina y el Caribe para Oxfam, y autora de sus informes Privilegios que niegan derechos y Democracias capturadas. Hoy conocemos a la economista y escritora Rosa Cañete Alonso. Espero que nos acompañen durante todo este conversatorio con esta gran mujer, Rosa Cañete Alonso, quien es la directora de análisis de pobreza, desigualdad y cultura democrática de nuestro Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Rosa, bienvenida a este segmento. Póngase cómoda porque vamos a tener un conversatorio muy bonito. A propósito, quiero que entren a las páginas en nuestro ministerio, a las redes sociales. Ya hemos colgado un video anterior, hemos conocido la vida de don Eric, y espero que puedan visitar, ver este video, saber qué don Eric hace desde su dirección, conocer todo su equipo y todos los proyectos maravillosos que tiene. Pero hoy tenemos la representación femenina ya se hace presente en este segmento de Economía, aquí planificamos el desarrollo, y como les contaba, tenemos la grata presencia de Rosa Cañete Alonso. Bienvenida, Rosa. Muchísimas gracias por la invitación. Y gracias por recibirnos en su espacio. Estamos aquí en su dirección y vamos a conocer durante todo el trayecto todos los proyectos que tienes por delante. Queremos hacer esta primera pregunta. ¿Cómo le ha ayudado este conocimiento de más de 20 años de carrera, economista y con una maestría en desarrollo? Esto me imagino que le ha hecho muy bien para poder gestar y elaborar trabajos desde esta dirección para el beneficio de muchas personas. Sí, la verdad que la formación académica es clave para poder tener los enfoques adecuados a la hora de analizar fenómenos como la pobreza y la desigualdad. Pero si te digo la verdad, yo creo que lo que más me ha aportado a mí con respecto al análisis de estos conceptos ha sido la experiencia. Yo llegué al país hace 19 años y entré a trabajar en el Centro Juan Montalvo. Es un centro que trabaja con las juntas de vecinos de los barrios marginales de la zona norte aquí en la capital. Entonces estuve trabajando durante 5 años en Guachupita, en La Ciénaga, en Los Guandules, de la mano de las organizaciones comunitarias de esos barrios. Y desde luego que aprendí muchísimo en esos años a entender estos fenómenos, a entender todo lo que hay detrás de ese número que damos tan fríamente cuando hablamos de pobreza, ¿no? A entender cómo vive la gente, qué significa realmente la pobreza en la cotidianidad de la gente, y también a conocer las grandes capacidades que hay en el territorio, las grandes capacidades que existen en esas poblaciones que muy a menudo son excluidas, ¿no? Y que tienen muchísimo que aportarnos. Luego también, si puedo nombrar otra época de trabajo que me marcó profundamente, fue la época en la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD, con la que tuve el gusto de trabajar con gran parte del equipo que actualmente integra el Ministerio de Economía y Planificación. Fue una época de trabajo interesantísimo en la que construimos un enfoque
mucho más multidisciplinar del desarrollo. Trabajamos en la construcción de cómo introducir indicadores y variables como el poder, el territorio, la geografía, las capacidades colectivas, la cultura, dentro de lo que incide en la construcción del desarrollo de un país y de un barrio, de un territorio. Ahí fue un crecimiento impresionante, no solo por la capacidad del equipo que lo conformaba, sino también porque nos fuimos a recorrer cada municipio de este país y conseguimos trabajar con la gente y entender mucho más profundamente cómo se genera desarrollo, cómo se genera la pobreza y la desigualdad. Perfecto, qué interesante, ¿verdad? Muy interesante. Me imagino que en esa búsqueda usted pudo ver cosas que la marcaron mucho y ese deseo de poder aportar para que eso no siga sucediendo. La pregunta que surge ahora, Rosa Cañete, sería: ¿qué están haciendo desde la dirección para mitigar esa parte de la pobreza y la desigualdad que se marca bastante en algunos sectores? Bueno, la dirección, desde la dirección en la que estamos trabajando, tiene como función, por un lado, medir estos fenómenos, medir la pobreza y la desigualdad, pero también acompañar a las entidades del gobierno que tienen a su cargo el desarrollo de las políticas, a definir políticas públicas que realmente sean efectivas en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Entonces, por un lado, aunque parece que la medición, digamos, es un tema muy técnico, en el fondo, esta medición y el enfoque que tengas detrás a la hora de analizar la pobreza y la desigualdad determinan con qué enfoque se diseñan las políticas públicas y también con qué enfoque el gobierno quiere abordar estas problemáticas. Por lo tanto, yo creo que el rol de esta dirección es clave a la hora de conseguir transformar la forma en que se han venido abordando estos fenómenos en el país. ¿Cómo se trabaja para mejorar ese tema de medir la pobreza y la desigualdad? ¿Se han hecho algunos ajustes? ¿Los números son tan reales como se ven? Mira, hay un tema que estaba pendiente desde hace años y que esperamos poder desarrollar en estos 4 años, que es, por ejemplo, la actualización de las líneas de la pobreza monetaria. Hasta ahora se han venido trabajando con unas líneas de pobreza que, por ejemplo, estiman que una persona es pobre extrema cuando gana menos de 2.363 pesos al mes, ¿no? Una persona, digamos, un hogar, si distribuye el ingreso del hogar entre sus miembros, a cada persona se le asignan 2.363 pesos. Entendemos que estas líneas es hora de actualizarlas y vamos a poder hacerlo porque ya se ha actualizado la encuesta de ingresos y gastos de los hogares que desarrolla el Banco Central y tenemos nuevos datos para el 2018. Con esa encuesta vamos a poder volver a actualizar las líneas de pobreza monetaria y esto evidentemente va a tener un impacto también en la tasa, en el número de personas que está por encima o por debajo de esa línea, ¿no?, de pobreza general. Esto va a tener un impacto en la tasa. Otro tema que tenemos pendiente hacer es que queremos redimensionar y darle mucho más peso a las mediciones de pobreza multidimensional. ¿Qué significa esto? Es decir, el indicador más habitual que se usa en los estados para medir pobreza es el ingreso, ¿no? Pero la pobreza es mucho más que esto y el país ha venido avanzando en los últimos años desarrollando índices de pobreza multidimensional. Quisiéramos en este periodo oficializar una metodología común, porque hasta ahora hay varias. Tenemos la que se usa en CIUBEN, tenemos otra que desarrolló el Gabinete de Políticas Sociales, tenemos otra que medimos acá de manera más permanente con la metodología que desarrolló CEPAL, y quisiéramos tener una sola medición multidimensional oficial. Y queremos también que esos datos sean más permanentes, es decir, que esa medición se pueda hacer de manera más permanente, de forma que podamos monitorear el avance que impulse el gobierno, por ejemplo, en temas como acceso a agua, calidad educativa, acceso a salud, a una salud, digamos, no solo
digamos, de afiliación, sino de la calidad de los servicios de salud que mide la gente. Si podemos medir todo esto de manera más permanente, podremos también garantizar que las políticas públicas se diseñan para que estos indicadores avancen, que al fin y al cabo son los que te dan calidad, ¿no? Imagínate lo que es levantarse por la mañana y tener que salir a buscar agua. Eso es pobreza, ¿no? Cuando consigamos que todas las personas cuando se levantan por la mañana tengan el agua saliendo del grifo en su casa, es que podremos hablar de que la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas ha mejorado. Tremendo. Estamos conversando con Rosa Cañete Alonso, quien es la directora de Análisis de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática de nuestro Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Un trabajo que llega mucho al corazón porque trabajas con la gente de manera directa. Ves cosas que a veces la ves en números fríos, pero cuando lo ves en el campo, de verdad que llama mucho la atención. Y qué bueno que hay una oficina que gesta un trabajo maravilloso para que eso se desarrolle, para que esos números puedan ser, bajar esos números, que la gente pueda experimentar lo que nosotros llamamos calidad de vida. Desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ¿qué se está gestando para humanizar esos números o esas estadísticas que arroja el tema de la pobreza? Mira, una cosa que queremos como equipo impulsar es poder hacer un trabajo más multidisciplinar desde el propio Ministerio de Economía. Es decir, que no solo, la economía es un medio, no es un fin en sí misma, ¿no? Es un medio para que la gente viva mejor, es un medio para que las sociedades sean más justas, ¿no? Por lo tanto, quisiéramos empujar un análisis más multidisciplinar, no solo desde la economía, sino también desde otras disciplinas, como puede ser la sociología, como puede ser las ciencias políticas o la antropología, para entender mucho más y mucho más profundamente lo que es este fenómeno de la pobreza y poder humanizar esas estadísticas que lanzamos desde aquí. Otro tema que tenemos también muy pendiente es profundizar la medición de la desigualdad o de las desigualdades. Hasta ahora el país no ha contado con instrumentos para medir la desigualdad extrema, sino que contamos con encuestas de hogares. Estas encuestas, al ser encuestas, solo entrevistan a un porcentaje de la población que representa al universo general del país, ¿no? Por lo tanto, nadie va a la casa de la persona más rica del país a entrevistarla en estas encuestas. Pero la concentración es tan alta, la concentración de riqueza y de ingresos es tan alta, que dejar fuera a las 10 personas más ricas del país hace que no consigas capturar el fenómeno de la desigualdad extrema. Es decir, en una encuesta, cuando no entrevistas a las personas más ricas, por lo tanto, no estás midiendo bien. Hay un extremo que se está quedando, ¿verdad? Hay un extremo que es el más importante que queda fuera de la medición. Por lo tanto, quisiéramos avanzar en la utilización, es decir, esto no solo lo hemos medido, no es solo un problema en República Dominicana, sino que es un problema a nivel mundial. Economistas tan prominentes como puede ser Piketty u otros han resaltado esta debilidad. Y por lo tanto quisiéramos, la propia CEPAL ha desarrollado también mecanismos que, utilizando registros administrativos como pueden ser los datos tributarios, podríamos capturar mucho mejor lo que es esta desigualdad extrema de ingreso o de riqueza con los patrimonios. Y por lo tanto quisiéramos durante esta gestión empujar este tipo de mediciones para poder captar mucho mejor lo que son las desigualdades extremas. Y también quisiéramos captar otro tipo de desigualdades. O sea, las desigualdades, no podemos solo enfocarnos en la pobreza tiene otra cara, que es la riqueza. Y muy a menudo, cuando solo te enfocas en la pobreza, desarrollas políticas que no entienden lo que es el dinamismo, la necesidad de abordar también esos otros extremos, la necesidad de abordar las desigualdades en todo su concepto, en el territorio, por ejemplo. ¿Cuál es otra línea que queremos desarrollar junto con el nuevo censo que va a desarrollar la ONE? Es volver a tirar los mapas de la pobreza. Y los mapas de la pobreza son importantísimos porque el territorio es el que acaba conteniendo las privaciones y las capacidades de un colectivo. Por lo tanto, por ejemplo, entender cómo la pobreza es mucho más alta en las zonas batelleras, ¿no?
te hace entender también que hay otras dinámicas de exclusión, no solo la de ingresos, no solo la de acceso a agua, sino hay otras dinámicas de exclusión que operan en el territorio. ¿Por qué los bateyes siguen teniendo indicadores tan terribles de exclusión? Indicadores que nos podrían comparar a indicadores, digamos, de zonas del planeta con condiciones mucho más precarias que las que vive en la República Dominicana, ¿no? Entonces, entender este tema del territorio y entender por qué también hay colectivos tan excluidos, como pueden ser los bateyeros o como pueden ser las mujeres, ¿no? Cómo puede ser que mientras ha venido bajando la tasa de pobreza en el país, ha ido aumentando el índice de feminidad de la pobreza, ¿no? ¿Por qué no hemos desarrollado políticas que atiendan características específicas de las mujeres que hacen que no puedan subirse en el tren general de desarrollo del país? Y no hemos desarrollado políticas para esto. Por ejemplo, con el COVID, para que entendamos este fenómeno, con el COVID se enviaron, o ahora mismo tenemos a todos los niños y las niñas en sus casas sin poder atender a las escuelas. Pero hemos tenido un reto enorme como gobierno para poder desarrollar políticas que entiendan, que aborden el tema de quién cuida a esos niños. Entonces, mientras enviamos a toda la población ya a trabajar, a incorporarse a la actividad productiva, no hemos desarrollado políticas para pensar en quién está cuidando de esos niños. Tradicionalmente esos roles se asignan a la mujer. Cuando no entendemos esto, vamos a estar excluyendo a gran parte de las mujeres desde el diseño de políticas públicas a tener que cubrir lo que no cubre el Estado en el cuidado de los niños, en el cuidado de los ancianos, ¿no? Y por lo tanto discriminándolas. Por lo tanto, esa es otra de las líneas que quisiéramos empujar, enfrentar todo el tema de políticas de cuidado, empujar este debate en el país y poder desarrollar servicios más colectivos de cuidado que no sobrecarguen a las mujeres. Usted hacía puntualizaba exactamente el tema del COVID-19, la pandemia que nos ha visitado y aún está con nosotros en estos días. ¿Se podría decir desde ya que el COVID nos ha desnudado? ¿Cómo nos ha hecho tan desiguales el tema de lidiar ahora con una pandemia mundial? Bueno, el COVID ha desnudado desigualdades estructurales que tiene la sociedad dominicana. Como te decía, por ejemplo, ha habido una respuesta clara gracias al uso de las transferencias condicionadas para poder mitigar los efectos que ha tenido el COVID en la población. Y de hecho, la unidad estamos desarrollando un informe que saldrá próximamente, en el que estimamos el impacto que ha tenido el COVID en el aumento de pobreza monetaria, pero también evaluamos qué programas han sido más eficientes o no. Y en ese sentido entendemos que, por ejemplo, que el Estado contara con información y con contacto como han sido lo que es el CIUBEN y las transferencias condicionadas, ha permitido poner en marcha muy rápidamente un programa de mitigación como ha sido Quédate en Casa. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, la informalidad ha sido un problema. ¿Por qué? Porque el no contar con mecanismos del Estado de diálogo con los sectores informales ha impedido la puesta en marcha de políticas de una forma rápida y eficiente que llegaran a, por ejemplo, todo lo que es empleo informal, ¿no? Y ahí, digamos que hay un reto importantísimo desde el Estado para poder relacionarse con esos sectores. Y ahí hay una desigualdad importantísima que hay que abordar. Otro tema es, como les decía anteriormente, la feminización, es decir, el no poder contar con políticas que ayuden a un reparto más equitativo de las cargas del cuidado. Sí, a eso iba. La pregunta mía ahora giraba en torno a cuáles aspectos exactamente esa brecha se ha puesto bien amplia. ¿En cuáles puntos específicos hemos notado que el COVID ha dado al traste con que se han ampliado esas brechas de desigualdad? Yo creo que las brechas son principalmente, yo creo, la de género, las que ha desnudado más el COVID, y la de la informalidad. O sea, como les decía, el no haber podido poner en marcha políticas de cuidado rápidamente
ha hecho que la sobrecarga que tradicionalmente llevan las mujeres en el cuidado de los otros y las otras, o el acceso a agua potable, es decir, el tener muchísimos hogares todavía en el país que no tienen acceso a agua potable y decirle a toda la población, lávese las manos, ¿no? ¿No? ¿Y quién busca el agua? Son las mujeres, ¿no? O sea, abre brechas que debemos enfrentar con políticas públicas y que tenemos el reto y el compromiso como Estado de garantizar en los próximos años y de reducir. ¿Cómo prevé el plan de estrategia nacional poder paliar el tema de la pobreza? Es un tema muy manoseado, por así decirlo, un tema muy debatido en diferentes foros mundiales, nacionales. ¿Cómo nosotros, como República Dominicana, y ya llegando de manera directa a su dirección, ¿cómo vamos a enfrentar estos dos temas tan puntuales, el tema de la pobreza y la desigualdad? Mira, la Estrategia Nacional de Desarrollo fue una estrategia construida con mucha dedicación desde este mismo ministerio, ¿no? Pero en articulación con organizaciones sociales, es decir, fue un proceso colectivo que, por lo tanto, priorizó, por ejemplo, hay dos líneas esenciales dentro de la estrategia que enfrentan este tema. Una está dedicada directamente a la igualdad de oportunidades y por lo tanto al tema de pobreza y desigualdad, pero hay otro eje que es el tema de gobernanza y cultura política, que es también clave. Mira, cuando las políticas públicas se definen en un contexto de extrema desigualdad, suelen ser las élites las que acaban influenciando de manera más directa el diseño de las políticas públicas. Por lo tanto, por lo tanto acaba siendo un tema de poder, ¿no? El desarrollo acaba siendo un tema de poder. Y por lo tanto, el avance, por ejemplo, en todo el tema de indicadores de calidad democrática y de cultura democrática es también clave para enfrentar la pobreza y la desigualdad. Y lamentablemente, el último informe de avance que se ha presentado sobre este tipo de indicadores en el eje 1 de la estrategia sobre cultura democrática muestra no solo no un avance, sino un retroceso. La confianza en los partidos es menor, el índice, o sea, la percepción de corrupción es mayor. Y estos temas son también clave, o sea, la construcción de una cultura de derechos en vez de la cultura de privilegios, ¿no? Es también clave a la hora de construir cultura democrática que facilite la aprobación de políticas públicas que enfrenten la pobreza y la desigualdad. Si no enfrentamos la pobreza y la desigualdad, nunca vamos a tener suficiente calidad democrática. Y si no tenemos mayor calidad democrática, nunca vamos a poder enfrentar la pobreza y la desigualdad. Y esos son dos temas que aborda la Estrategia Nacional de Desarrollo. Tenemos que avanzar simultáneamente en los dos objetivos. Por un lado, reducir desigualdades y por lo tanto reducir pobreza, y por otro lado, avanzar en la calidad democrática para que puedan avanzar estas políticas tan necesarias, ¿no? Qué bueno. Esa expresión suya que nos presenta ahora me llama la atención y quisiera preguntarle en ese sentido, ¿cómo entonces desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se promueve la cultura democrática? ¿Cómo podemos endosarle eso a cada persona y que eso pueda reproducirse y dar sus frutos a corto, mediano, largo plazo? Bueno, como bien indica el título, este ministerio se ocupa de la economía, de la planificación y del desarrollo. Y por lo tanto, desde todo el sistema de planificación pública va a ser esencial incorporar todos los indicadores necesarios sobre cómo el Estado se relaciona con la sociedad. Y por lo tanto, ese relacionamiento en base a una cultura de derechos va a empujar la cultura democrática. Y esto va a ser clave para poder reducir las desigualdades, porque no siempre se aprueba la mejor política pública que hay en un texto. Para la aprobación de una política pública se necesita también entender la economía política y los intereses que toca o no. Por lo tanto, desde este ministerio vamos a poder avanzar en políticas que enfrenten las desigualdades si
conseguimos también una mejor calidad democrática que ayude a que el diseño de la política pública garantice los derechos de todas y todas frente a los privilegios de unos pocos. Si le podemos poner números, Rosa Cañete Alonso, al tema de bajar esos números de desigualdad y pobreza, estamos muy lejos, o sea, podemos lograrlo. Usted como una profesional en esa área, ¿cómo ve lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos? Claro que podemos lograrlo con determinación, y por eso es tan importante, como le decía, el poder entender la pobreza desde una mirada mucho más amplia que la monetaria y entender, por otro lado, cómo la desigualdad afecta a la pobreza y afecta a la propia economía, ¿no? Y cómo debemos avanzar en la medición de desigualdades extremas, es decir, no solo los promedios no son buenos para entender el nivel de concentración que se ha venido dando y cómo ese nivel de concentración acaba no solo afectando a los más vulnerables, sino afectando también a la sociedad en su conjunto y a la economía. Es decir, ya no solo la desigualdad no solo afecta a la gente más pobre, sino que entidades como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial están también ya muy preocupados por los altos niveles de desigualdad que exhibe el mundo a nivel global, pero también exhibimos dentro de la República Dominicana. Por lo tanto, si queremos una economía que garantice derechos, necesitamos abordar el tema de las desigualdades y su relación con la pobreza. Y hoy hemos conversado de una manera muy especial con Rosa Cañete Alonso. A través de su voz ella nos ha dado una radiografía de cómo estamos, hacia dónde vamos y desde su dirección qué se está gestando y sobre todo el Ministerio y el Gobierno Central para que esos números puedan bajar, que podamos humanizarnos, democratizarnos en la República Dominicana y que ese beneficio pueda llegar a todos y no simplemente a un segmento. La directora de Análisis de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática ha estado con nosotros. Rosa, encantadísimo. Encantada. Este saludo para usted, igualmente a todo su equipo. Vemos un balance muy interesante. Muchas chicas, personas jóvenes, personas también con mucha experiencia en esta materia que le acompañen en su gestión. Queremos desearle lo mejor y que sea de mucho beneficio para toda la República Dominicana. Muchísimas gracias. El reto es grande. Claro que sí. A ustedes quédense con nosotros. Recuerden que estamos preparando nuestra próxima entrega y cada lunes vamos a conocer un director aquí en diferentes áreas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para que nos cuente qué están haciendo desde sus direcciones para un beneficio especial para toda la población de nuestra amada República Dominicana. Será hasta una próxima entrega. Cuídense mucho.